Imagínese por un instante que se encuentra en el año 1532, en las gélidas alturas de la cordillera de los Andes. Ante sus ojos se despliega un imperio colosal, una franja de tierra que se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros, conectando desiertos costeros, valles fértiles y picos nevados que arañan el cielo. Es el Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro regiones, unificado bajo el poder absoluto del Sapa Inca, un soberano venerado como un dios viviente en la tierra. Este imperio cuenta con un ejército curtido en 1000 batallas, una red de caminos que rivaliza con la de la antigua Roma y una población que supera los 10 millones de almas. Sin embargo, en cuestión de unos pocos años, toda esta inmensa estructura política, militar y religiosa se desmoronará como un castillo de naipes ante la llegada de apenas 168 hombres provenientes del otro lado del océano. ¿Cómo es posible que un puñado de aventureros extranjeros, mal alimentados, agotados por el clima y en absoluta inferioridad numérica, lograra someter al imperio más grande del hemisferio occidental? Durante siglos, la respuesta a esta pregunta se simplificó de manera injusta. Se habló de la supuesta superioridad racial, de la divinidad atribuida a los recién llegados o del impacto paralizante de las armas de fuego. Pero la realidad histórica es muchísimo más compleja, fascinante y humana. La caída del imperio inca no fue el resultado de un milagro militar, ni de la mera cobardía de sus defensores. Fue el desenlace de una tormenta perfecta, donde se conjugaron una devastadora guerra civil, una catástrofe biológica sin precedentes, resentimientos étnicos profundamente arraigados, y la astucia oportunista de unos hombres que no tenían nada que perder y todo por ganar. Para comprender este colapso, primero debemos despojarnos de la visión de un imperio inca idílico y monolítico. El Tahuantinsuyo era en realidad una construcción política relativamente joven. Apenas un siglo antes de la llegada de los españoles, los incas eran solo un grupo étnico más que luchaba por la supervivencia en el Valle del Cusco. Fue bajo el mandato del gran transformador Pachacútec y sus sucesores que el imperio se expandió a una velocidad vertiginosa, absorbiendo a decenas de reinos, señoríos y tribus locales a lo largo de la cordillera andina. Esta rápida expansión se logró mediante una combinación de diplomacia persuasiva y una violencia militar implacable. Cuando un territorio era anexado, los incas respetaban a las deidades locales, pero imponían el culto al sol y exigían un tributo en forma de trabajo, la mita, para construir las monumentales obras del imperio. Aunque este sistema garantizaba la redistribución de alimentos en tiempos de hambruna y una seguridad sin precedentes, también sembró las semillas del descontento. Muchos de los pueblos sometidos, como los cañaris en el actual Ecuador, los chachapoyas en la selva alta o los huancas en el centro del Perú, nunca aceptaron de buen grado el yugo del Cusco. Para estas naciones, los incas no eran benévolos gobernantes, sino conquistadores opresores que habían arrasado sus tierras y subyugado a sus líderes tradicionales. El imperio era un gigante con pies de barro, una federación forzada de pueblos que aguardaban la menor oportunidad para recuperar su perdida independencia. A esta latente fragilidad social se sumó un enemigo invisible que llegó mucho antes que las espadas de acero: la enfermedad. A finales de la década de 1520, las epidemias de viruela y sarampión, introducidas por los europeos en las Antillas y Centroamérica, comenzaron a propagarse de manera natural hacia el sur, viajando por las rutas comerciales mucho más rápido de lo que podían avanzar los propios conquistadores. Para los habitantes del Tahuantinsuyo, cuyos sistemas inmunológicos nunca habían estado expuestos a estos patógenos del viejo mundo, el impacto fue apocalíptico. Se estima que la viruela diezmó a más de la mitad de la población andina en pocos años, sumiendo a las aldeas en el caos y la desesperación. Entre las innumerables víctimas de esta plaga silenciosa se encontró el propio Sapa Inca, Huayna Cápac, quien se hallaba en el norte del imperio consolidando las fronteras en la región de Quito.
Su muerte repentina, ocurrida alrededor de 1527, no solo dejó al imperio sin su líder más experimentado, sino que desencadenó una crisis de sucesión catastrófica. El heredero designado por el monarca también falleció a causa de la enfermedad casi de inmediato, abriendo un vacío de poder absoluto. Dos de los hijos de Huayna Cápac reclamaron entonces el derecho a ceñir la mascapaicha, la corona imperial. Por un lado estaba Huáscar, respaldado por la nobleza tradicional del Cusco y el clero solar, que representaba la legitimidad del centro del imperio. Por el otro se alzaba Atahualpa, un príncipe que había pasado años junto a su padre en las campañas del norte, ganándose la lealtad incondicional de los generales más experimentados y de las tropas de élite del ejército imperial. Lo que siguió fue una guerra civil de una brutalidad sin precedentes, que desangró al imperio durante casi un lustro. Las batallas se sucedieron desde el norte de Quito hasta las llanuras del Cusco. Ciudades enteras fueron arrasadas, campos de cultivo destruidos, y decenas de miles de guerreros experimentados perdieron la vida en enfrentamientos fratricidas. Justo cuando Atahualpa lograba inclinar la balanza a su favor, capturando a su hermano Huáscar y consolidando su control sobre el territorio, un pequeño grupo de extraños hombres barbudos desembarcaba en las costas del norte de lo que hoy es el Perú. El imperio estaba exhausto, dividido y psicológicamente traumatizado, cuando Francisco Pizarro y su hueste pisaron por primera vez la tierra de los incas. Pizarro no era un soldado del ejército regular del rey de España. Era un hombre de frontera, analfabeto pero poseedor de una astucia política formidable y una determinación inquebrantable nacida de la pobreza. Había pasado décadas en el Caribe y el Istmo de Panamá, acumulando experiencia en las tácticas de conquista que ya habían dado frutos en otros lugares del continente. Su gran referente era Hernán Cortés, quien pocos años antes había logrado someter al poderoso imperio azteca utilizando una combinación de audacia, alianzas indígenas y la captura del soberano local. Pizarro sabía que el éxito de su empresa dependía de emular estas tácticas. Cuando los españoles iniciaron su marcha hacia el interior del territorio andino, Atahualpa se encontraba en la ciudad balneario de Cajamarca, descansando y celebrando su reciente victoria sobre Huáscar. El nuevo Inca estaba al tanto de la presencia de los extranjeros. Sus espías le informaban puntualmente sobre sus movimientos, su número reducido, sus extrañas vestimentas de metal y las monstruosas criaturas sobre las que cabalgaban. Sin embargo, Atahualpa cometió el error fatal de subestimar la amenaza. Desde la perspectiva de un emperador que comandaba un ejército victorioso de decenas de miles de hombres, un grupo de menos de 200 extranjeros no representaba un peligro militar real. En el mejor de los casos, pensó que podría utilizarlos como mercenarios para sus futuras campañas, o simplemente capturarlos para asimilar sus tecnologías y sacrificarlos a sus dioses. Con esta confianza desmedida, Atahualpa permitió que los españoles avanzaran sin oposición a través de los angostos pasos de montaña de los Andes. Si el Inca hubiera ordenado emboscarlos en los desfiladeros, la expedición de Pizarro habría terminado allí mismo, sepultada bajo una luz de rocas y flechas. Pero las puertas del imperio se abrieron de par en par, y el 15 de noviembre de 1532 los españoles entraron en el valle de Cajamarca. La atmósfera de aquella tarde debía de ser de una tensión insoportable. Los españoles se establecieron en la plaza principal de la ciudad, una gran explanada rodeada de edificios de piedra. Desde allí contemplaron con temor los cerros circundantes, cubiertos por las tiendas de campaña del ejército imperial. Aquello parecía un mar de soldados, una fuerza tan inmensa que muchos de los conquistadores, según relatan las crónicas, sintieron que marchaban hacia una muerte segura. Sabían que la retirada era imposible. Cualquier intento de huida por las montañas sería detectado y castigado de inmediato. La única opción era la audacia extrema. Pizarro envió una embajada encabezada por Hernando de Soto para entrevistarse con el Inca y solicitar una reunión en la plaza al día siguiente. Durante este encuentro, los españoles hicieron gala de su destreza ecuestre,
haciendo caracolear a los caballos cerca del monarca para intimidarlo. Atahualpa, mostrando una serenidad imperturbable, aceptó la invitación. El escenario para uno de los dramas más intensos de la historia universal estaba preparado. La mañana del 16 de noviembre de 1532 comenzó con una calma engañosa. Pizarro distribuyó a sus hombres estratégicamente dentro de los edificios que daban a la plaza de Cajamarca. Los jinetes se ocultaron en los portales, listos para cargar, mientras que los pocos soldados armados con arcabuces y el único cañón ligero de la expedición se apostaron en lo alto del templo principal. La consigna era clara: esperar la señal y actuar con la máxima violencia y rapidez para sembrar el pánico. Atahualpa se tomó su tiempo. Quería impresionar a los extranjeros con la magnificencia de su corte. El desfile real se inició por la tarde. Miles de sirvientes limpiaban el camino de pajas y piedras, cantando himnos de alabanza. Detrás de ellos marchaban los nobles de la corte, ataviados con vistosas túnicas de lana fina, coronas de plumas y pesados adornos de oro y plata que destellaban bajo el sol de la tarde. En el centro de la comitiva, transportado en una suntuosa litera de madera noble revestida de láminas de oro, viajaba Atahualpa, rodeado por su guardia personal. Para sorpresa de los españoles, la inmensa mayoría de los acompañantes del Inca asistían desarmados o portando armas ceremoniales. El monarca acudía a una cita diplomática, no a una batalla. La sola idea de que un grupo tan reducido de extranjeros se atreviera a atacarlo en presencia de su ejército era para él impensable. Al entrar en la plaza, Atahualpa se encontró con que estaba vacía. No había rastro de los españoles. Tras un momento de desconcierto, un hombre vestido con un hábito religioso se adelantó desde las sombras de los edificios. Era el fraile dominico Vicente de Valverde, acompañado por un intérprete nativo. El sacerdote se aproximó a la litera del Inca portando una cruz en una mano y una Biblia o breviario en la otra. Lo que ocurrió a continuación ha sido objeto de debate durante siglos, pero el núcleo de los hechos revela un choque cultural absoluto. Valverde comenzó a recitar el requerimiento, una fórmula legal y teológica empleada por los conquistadores españoles para exigir a las poblaciones nativas que aceptaran la soberanía del rey de España y se sometieran a la fe cristiana. Para Atahualpa, aquellas palabras carecían por completo de sentido. No reconocía la autoridad de un monarca lejano y desconocido, ni comprendía el concepto de un Dios único que no fuera el sol. El Inca solicitó ver el objeto que el fraile sostenía en sus manos, aquel libro que, según el sacerdote, contenía la palabra divina. Atahualpa, que pertenecía a una cultura donde la transmisión de la información se realizaba de manera oral y mediante el complejo sistema de nudos de los quipus, tomó el volumen y lo acercó a su oído, esperando escuchar alguna señal o sonido. Al no percibir nada, y sintiéndose ofendido por la audacia del extranjero, arrojó el libro al suelo con desdén. Para el fraile Valverde, este acto constituyó un sacrilegio imperdonable. El sacerdote corrió hacia donde se ocultaba Pizarro, clamando que los infieles habían rechazado la palabra de Dios y que era hora de atacar. Pizarro dio la señal acordada. Un disparo de cañón resonó en la plaza, seguido por el estruendo de los arcabuces. Al instante, los jinetes españoles salieron de sus escondites a galope tendido, agitando cascabeles en los arneses de sus caballos y blandiendo sus espadas de acero toledano. El impacto psicológico del ataque fue devastador. El estrépito de la pólvora, el destello de las armaduras y sobre todo la visión de los caballos, animales desconocidos que los nativos confundieron en un primer momento con monstruos mitológicos que devoraban hombres, provocaron un pánico generalizado. La multitud, atrapada en el recinto cerrado de la plaza, no pudo organizar defensa alguna. La guardia del Inca, demostrando una lealtad heroica, intentó proteger el cuerpo de su señor interponiendo sus propios pechos ante las espadas españolas, pero carecían de armas para repeler la agresión. Los conquistadores abrían brecha entre la muchedumbre con una ferocidad inusitada. Pizarro, consciente de que la clave del éxito radicaba en mantener al soberano con vida, se abrió paso en persona hacia la litera de Atahualpa.
Durante el tumulto, un soldado español intentó herir al Inca con su espada, pero Pizarro desvió el golpe con su propia mano, recibiendo una herida en el proceso. Finalmente, la litera fue derribada y el Zapa Inca fue capturado. En menos de 2 horas, sin sufrir una sola baja mortal, el puñado de españoles había decapitado el liderazgo político del imperio más grande de América. Las tropas incas acampadas en los alrededores, al ver la captura de su dios viviente y carecer de órdenes de sus generales, se dispersaron sumidas en la confusión. La captura de Atahualpa no significó el fin inmediato del imperio, sino el comienzo de un complejo juego de ajedrez político. Recluido en un aposento de Cajamarca, el Inca comprendió rápidamente que el principal motor de sus captores era una insaciable sed de metales preciosos. Con la esperanza de recuperar su libertad y ganar tiempo para que sus generales reorganizaran las fuerzas, Atahualpa ofreció a Pizarro un rescate extraordinario: llenar la habitación en la que se encontraba cautivo con objetos de oro hasta donde alcanzara su mano alzada, y 2 veces más con plata. Pizarro, consciente de que esta oferta le permitiría acumular una riqueza fabulosa y atraer a más soldados desde Panamá, aceptó el trato. Durante los siguientes meses, caravanas procedentes de todos los rincones del Tahuantinsuyo llegaron a Cajamarca, cargadas con los tesoros acumulados durante generaciones en los templos y palacios del imperio. Hermosas vasijas, estatuillas, discos solares y láminas de revestimiento arquitectónico fueron amontonados y, posteriormente, fundidos en lingotes para facilitar su reparto entre los conquistadores. Sin embargo, estar en cautiverio no impidió que Atahualpa siguiera gobernando y moviendo sus piezas, temiendo que los españoles pudieran aliarse con su hermano Huáscar, que aún permanecía prisionero de sus generales en el sur. Atahualpa envió órdenes secretas para que éste fuera ejecutado. La orden se cumplió, eliminando así a su principal rival por el trono, pero proporcionando a los españoles una justificación moral y legal que utilizarían más tarde en su contra. A medida que el rescate se completaba, la situación de los españoles en Cajamarca se volvía cada vez más precaria. El temor a un ataque inminente por parte de los ejércitos leales a Atahualpa, liderados por generales tan capaces como Rumiñahui o Quisquis, comenzó a sembrar la paranoia entre la hueste conquistadora. La llegada de Diego de Almagro con refuerzos no hizo sino aumentar la tensión, pues los nuevos elementos no tenían derecho al botín del rescate y presionaban para marchar hacia el Cusco, la capital del imperio. Pizarro se dio cuenta de que mantener a Atahualpa con vida era un riesgo que ya no podía permitirse. Si lo liberaba, el Inca unificaría de inmediato a sus tropas y aplastaría a los invasores. Si lo mantenía prisionero de forma indefinida, se arriesgaba a un rescate militar. En el verano de 1533, los españoles sometieron a Atahualpa a un juicio sumario, acusándolo de usurpación del trono, del asesinato de su hermano Huáscar, de idolatría y de conspirar contra la corona española. El veredicto estaba decidido de antemano: muerte en la hoguera. Sin embargo, en sus últimos momentos, Atahualpa aceptó recibir el bautismo cristiano para evitar ser quemado vivo, un destino que, según las creencias andinas, destruía el cuerpo e impedía el tránsito del alma hacia el más allá y su momificación protectora. El 26 de julio de 1533, el último Zapa Inca independiente fue ejecutado mediante el garrote vil en la plaza de Cajamarca. Con su muerte, el imperio pareció quedar sumido en un vacío cósmico. Es en este punto de la historia donde debemos detenernos para analizar el factor clave que determinó la caída del imperio y que a menudo se pasa por alto: el papel de las naciones indígenas aliadas de los españoles. Sería un error histórico monumental creer que 168 españoles conquistaron los Andes por sí mismos. No lo hicieron. Lo que ocurrió tras la muerte de Atahualpa fue, en esencia, una gran rebelión de los pueblos sometidos por los incas, quienes vieron en los recién llegados el instrumento perfecto para librarse de la hegemonía del Cusco. Pizarro, demostrando una gran agudeza política, comprendió que necesitaba gobernar a través de intermediarios legítimos. Por ello, se apresuró a coronar a un nuevo inca títere, Túpac Hualpa,
uno de los hermanos de Huáscar, para mantener la ilusión de continuidad dinástica. Tras la muerte prematura de este, Pizarro nombró a otro joven príncipe, Manco Inca, creyendo que sería dócil a sus intereses. Durante la marcha hacia el Cusco, los españoles no avanzaron solos. Fueron acompañados, protegidos y alimentados por miles de guerreros nativos. Los cañaris, los chachapoyas y, de manera muy especial, la Confederación Huanca proporcionaron el soporte logístico y militar indispensable para la campaña. Estos pueblos suministraron porteadores para el pesado equipo español, informaron sobre las emboscadas de las tropas de Atahualpa y combatieron en primera línea de batalla contra las fuerzas de los generales norteños que aún intentaban resistir. Para estos aliados indígenas, la guerra no era una conquista española, sino una guerra de liberación nacional. Los españoles eran vistos como una fuerza de apoyo temporal, unos aliados exóticos que, una vez cumplida su función de destruir el poder inca, eventualmente se marcharían o podrían ser asimilados dentro del tradicional sistema de alianzas andino. Cuando las fuerzas aliadas entraron finalmente en el Cusco en noviembre de 1533, la población local la recibió con júbilo. Para los partidarios del difunto Huáscar, la llegada de los españoles y de Manco Inca significaba la restauración de la dinastía legítima y la derrota definitiva de los usurpadores del norte. Sin embargo, esta luna de miel duró muy poco. Los nuevos señores del Cusco pronto demostraron que no tenían ninguna intención de marcharse ni de respetar las tradiciones locales. Los templos sagrados fueron despojados de sus últimos ornamentos de oro, las aclahuasis o casas de las mujeres escogidas fueron profanadas, y los nobles incas sufrieron humillaciones constantes por parte de unos conquistadores que se comportaban con una arrogancia y una codicia desmedidas. El propio Manco Inca, que inicialmente había intentado colaborar de buena fe para reconstruir su autoridad, se encontró convertido en un prisionero virtual en su propio palacio, víctima de burlas, insultos y extorsiones por parte de los hermanos de Francisco Pizarro. Fue entonces cuando Manco Inca comprendió la verdadera naturaleza de la amenaza. Aquellos extranjeros no eran aliados temporales ni mercenarios al servicio del Cusco. Eran la vanguardia de un poder imperial absoluto que pretendía erradicar su cultura, su religión y su forma de vida. Con una paciencia admirable, el joven monarca planeó su fuga. En 1536, bajo el pretexto de ir a buscar una estatua de oro macizo que supuestamente se encontraba en los valles cercanos, logró eludir la vigilancia española y salir del Cusco. Una vez libre, Manco Inca convocó a las armas a todo el imperio. La respuesta fue masiva. En pocas semanas, un ejército de decenas de miles de guerreros andinos rodeó la capital imperial, iniciando el famoso sitio del Cusco. Al mismo tiempo, otra gran fuerza militar marchó hacia el oeste y puso sitio a la recién fundada Ciudad de los Reyes, la actual Lima, con el objetivo de cortar las comunicaciones de los españoles con el mar y evitar la llegada de refuerzos. El sitio del Cusco fue uno de los episodios más dramáticos y sangrientos de la conquista. Los incas utilizaron flechas incendiarias para prender fuego a los techos de paja de la ciudad, convirtiendo el recinto en un verdadero infierno para los españoles y sus aliados nativos que se encontraban atrincherados en el centro. La situación de los conquistadores era desesperada. Estaban superados en una proporción de 100 a 1. La batalla decisiva se libró en la imponente fortaleza de Sacsayhuamán, que domina la ciudad desde las alturas. Los incas habían tomado este complejo ceremonial y lo utilizaban como base de operaciones. En un ataque de audacia suicida, un grupo de jinetes españoles, liderado por Juan Pizarro, logró asaltar la fortaleza en un combate nocturno de una violencia inaudita. La toma de Sacsayhuamán costó la vida de Juan Pizarro, pero privó a los rebeldes de una posición defensiva clave y alivió la presión sobre la ciudad. Mientras tanto, en Lima, las fuerzas incas lideradas por el brillante general Quisu Yupanqui estuvieron a punto de tomar la ciudad.
Sin embargo, una vez más, las alianzas indígenas salvaron a los españoles. Los huancas y otros pueblos de la región central acudieron en auxilio de Francisco Pizarro, rompiendo el cerco y derrotando a las fuerzas incas en las playas de la costa central. Kisu Yupanqui murió en combate, y con su caída se desvaneció la oportunidad de expulsar definitivamente a los españoles del territorio peruano. El fracaso de los sitios de Cusco y Lima marcó un punto de inflexión definitivo. Tras meses de asedio, el ejército de Manco Inca comenzó a sufrir el azote del hambre y la necesidad de regresar a sus tierras de origen para realizar las labores agrícolas de siembra y cosecha. El sistema andino de movilización militar, basado en turnos de trabajo temporales, no permitía mantener ejércitos permanentes durante campañas prolongadas. Además, la llegada de Diego de Almagro y sus tropas de regreso de una desastrosa expedición a Chile terminó por inclinar la balanza militar a favor de los españoles. Manco Inca se vio obligado a levantar el sitio y retirarse con los restos de sus fuerzas hacia la agreste región de Vilcabamba, una zona de densa vegetación y profundos cañones en la vertiente oriental de los Andes. Allí, en una fortaleza natural de difícil acceso, fundó el llamado Estado Neo-Inca, un reducto de resistencia que lograría mantener encendida la llama de la independencia andina durante casi 4 décadas. Desde Vilcabamba, los incas adoptaron tácticas de guerra de guerrillas, asaltando caravanas españolas, destruyendo asentamientos coloniales y buscando alianzas con otras tribus descontentas. Sin embargo, el destino del imperio ya estaba sellado. La sociedad andina continuaba fragmentándose bajo el impacto de las enfermedades europeas que no dejaban de cobrarse vidas y la consolidación del poder colonial español que avanzaba de manera inexorable mediante la fundación de nuevas ciudades y la llegada constante de colonos, funcionarios y religiosos de la península ibérica. Para colmo de males, los propios conquistadores españoles se enzarzaron en una serie de guerras civiles fratricidas por el control de las riquezas y los territorios conquistados. La disputa entre pizarristas y almagristas sembró el caos en el territorio andino durante más de una década, costando la vida tanto a Diego de Almagro como al propio Francisco Pizarro, quien fue asesinado en su palacio de Lima en 1541. Estas luchas internas crearon un clima de inestabilidad absoluta, pero los incas de Vilcabamba, debilitados y aislados, no pudieron aprovechar la coyuntura para recuperar el control del país. El drama de la caída del imperio inca llegó a su acto final en el año 1572. El virrey Francisco de Toledo, un administrador de una eficiencia fría e implacable enviado por el rey Felipe II para pacificar y organizar definitivamente el virreinato del Perú, decidió que la existencia del reducto rebelde de Vilcabamba era incompatible con la soberanía española. Toledo envió una expedición militar fuertemente armada que logró penetrar en la selva y capturar al último zapa inca de la resistencia, Túpac Amaru I. El joven monarca fue conducido encadenado al Cusco, la antigua capital de sus antepasados, donde se le sometió a un juicio público bajo cargos de rebelión y traición. El 24 de septiembre de 1572, ante una inmensa multitud de indígenas que llenaba la plaza del Cusco, sumida en un silencio sepulcral, Túpac Amaru I fue decapitado. Relatan las crónicas de la época que en el momento en que el verdugo alzó la cabeza del Inca, un lamento ensordecedor de dolor y desesperación se elevó desde la multitud nativa, un llanto colectivo que marcaba el fin definitivo del Tahuantinsuyo y el nacimiento de una nueva era. Al analizar este fascinante y doloroso proceso histórico con la perspectiva que da el tiempo, resulta evidente que la caída del imperio inca no puede explicarse mediante una sola causa simplista. Fue el resultado de una confluencia de factores extraordinarios que actuaron de manera simultánea en un momento de extrema vulnerabilidad para el mundo andino. La superioridad tecnológica de los españoles, aunque importante, no fue el factor decisivo por sí sola. Las armaduras de acero ofrecían una excelente protección contra las porras de piedra y las flechas de madera, pero eran pesadas y sofocantes en las alturas andinas.
Los arcabuces y cañones, lentos de recargar e imprecisos, funcionaron principalmente como armas de terror psicológico en los primeros encuentros. Los caballos aportaron una movilidad y una fuerza de choque devastadora en terreno llano, pero perdían gran parte de su efectividad en los empinados senderos de montaña y en las calles estrechas de las ciudades de piedra. El verdadero catalizador del colapso fue la profunda división interna del propio imperio. La viruela actuó como un ariete biológico que descabezó al liderazgo inca y desató una guerra civil destructiva justo antes de la llegada de los españoles. Sin esta fractura política, un Atahualpa consolidado en el poder y al mando de un imperio cohesionado habría tenido los recursos y la tranquilidad necesarios para neutralizar la amenaza extranjera en cuestión de días. Asimismo, la astucia de Pizarro para explotar los resentimientos de los pueblos sometidos transformó lo que comenzó como una incursión de aventureros en una gigantesca guerra civil andina. Fueron las decenas de miles de aliados indígenas quienes proporcionaron la fuerza numérica, el conocimiento del terreno y el soporte vital que permitió a los españoles sobrevivir a los asedios y consolidar su dominio. Irónicamente, estos pueblos que lucharon junto a los conquistadores esperando recuperar su libertad, terminaron sometidos a un régimen colonial que resultó ser mucho más opresivo e implacable que el de los propios incas. La caída del imperio inca no debe verse únicamente como una historia de derrota y desolación. Fue también el punto de partida de un proceso de mestizaje complejo, doloroso y dinámico. De las cenizas del Tahuantinsuyo y de la fusión de la cultura andina con la española nació una nueva sociedad. Las tradiciones, la lengua quechua, las técnicas agrícolas monumentales y la cosmovisión de los antiguos habitantes de los Andes no desaparecieron. Se adaptaron, resistieron en la clandestinidad y se entrelazaron con las nuevas influencias occidentales para dar forma a la rica identidad de las naciones andinas contemporáneas. Hoy en día, al contemplar las imponentes ruinas de Machu Picchu o los muros incas sobre los que se asientan las iglesias coloniales del Cusco, no solo vemos el testimonio de un imperio desaparecido ante un puñado de audaces aventureros. Vemos la huella imborrable de una de las civilizaciones más extraordinarias de la humanidad, cuyo legado de resiliencia, adaptación y profunda conexión con la tierra sigue latiendo con fuerza en el corazón de los Andes.